Hola, soy Paco García. Bienvenido, bienvenida a una charla más previo a lo que será mi siguiente taller, Conciencia y Resiliencia para Vivir sin Miedo. El día de hoy te voy a platicar cómo superar una huella de abandono o una huella de rechazo y cómo se hace fundamental, sobre todo cuando estás pasando en un proceso de recuperación de tu salud. Somos seres integrales y necesitamos trabajar todas las áreas de nuestra vida para poder encontrar esa recuperación de nuestra salud, esa sanación. Entonces hay que trabajar la parte física, la parte mental y desde luego la parte emocional. ¿Por qué es importante? Porque un conflicto o una huella de esa naturaleza, pues te trae rencor, resentimiento, sientes un dolor aquí en el alma, ¿no? Aquí a la altura del pecho que no sabes por qué está pasando y es algo que te pone en desarmonía y te pone en estado de conflicto contigo mismo. Entonces, es por eso que se hace muy importante trabajar esa parte, porque eso es algo que va a contribuir a tu salud emocional, como consecuencia a tu salud mental y como consecuencia a tu salud física. Entonces, tener todos estos conflictos internos no es sano, no hay una enfermedad que no esté asociada a una emoción. Entonces, te voy a platicar primero que nada cómo yo logré darme cuenta que tenía yo este trauma o esta huella profunda de abandono por parte de mi padre. Él falleció cuando yo tenía solamente 6 años. Y ese poquito periodo que yo recuerdo, lo recuerdo a él con vida, fueron dos eventos y la verdad uno no muy agradable. ¿Por qué? Porque él sufría de alcoholismo, ¿no? Él falleció por problemas en su aparato digestivo derivado del consumo del exceso de alcohol. Seguramente, entre otras cosas, ¿verdad? Seguramente él también tenía su propio costal de piedras cargando, sus propios conflictos internos, emocionales. Su padre también falleció por problemas en el aparato digestivo por las mismas causas. Y yo creo que si nos vamos así conociendo la historia hacia atrás, nos vamos a dar cuenta que tenemos esos patrones de vida y esas herencias familiares que la mayoría de nosotros vamos siguiendo. Yo también estaba yo siguiendo los pasos de mi padre. Inconscientemente va uno siguiendo esas herencias familiares. Yo también estuve a punto de morir joven. Mi padre falleció a los 34, 35. Yo iba, de acuerdo yo a los estudios y al diagnóstico, a mí me desahuciaron cuando yo tenía 44 años. Mi abuelo paterno, él sí falleció, la verdad, longevo. Fueron muchos años de alcoholismo y tuvo esa situación de fallecer ya grande. Pero yo iba siguiendo los pasos de mi padre, ¿no? Si no es porque hice todos estos cambios en mi vida, hubiera ocurrido exactamente lo mismo. Entonces, yo en este proceso de desahucio, ahí me di cuenta que yo tenía esta huella de abandono muy arraigada en mí. Yo ya lo sentía, pero no lo tenía tan claro, ¿no? Cuando me hice padre, sí sentí que hubo un poquito más de claridad, ¿no? Porque yo pensaba que por qué mi padre no hizo lo posible por estar conmigo si yo sería capaz de hacer cualquier cosa por mis hijos. De hecho, en ese proceso de recuperación de mi salud, ellos fueron un gran apalancamiento, ¿no? Toda mi familia en general, pero si uno piensa mucho en los hijos, sobre todo cuando están pequeños, entonces ese rencor y ese enojo hacia mi padre se fue agudizando, primero cuando me hice padre por primera vez y después, desde luego, con el paso del tiempo. En el proceso de cáncer fue cuando ahí logré identificar de una manera ya muy, muy, muy clara que yo tenía ese conflicto interno, ¿no? Tenía ese rencor y ese enojo hacia mi padre. Entonces empecé a trabajar en mí, empecé primero que nada a identificar y aceptar, ¿no? Mi historia de vida, primero que nada, ¿no? Y después la realidad que estaba yo viviendo. Este fue el paso número uno que muy importante, ¿no? Identificar ese conflicto interno. Entonces yo estaba bien seguro que yo tenía ese enojo con mi padre porque se había muerto a una edad muy, muy temprana. Lo siguiente que hice fue entrar en un estado de conciencia y aceptación, ¿no? Un estado de conciencia de dónde yo venía,
cuáles eran mis orígenes, cuál era mi historia de vida. Es muy importante conocer todo eso para poder sanar el presente, ¿no? De cara a tener un mejor futuro. Entonces me hice consciente, empecé a hacer ese viaje interior hacia mi historia de vida y después aceptar de dónde yo venía y aceptar sobre todo la realidad y el presente que estaba yo viviendo en ese momento, que era un desahucio médico por un cáncer en fase terminal. Y en ese proceso yo no quise dejar nada al azar. Yo dije, yo no sé qué es lo que vaya a pasar con mi salud, con mi vida, pero yo quiero trabajar todo, ¿no? Dije, voy a cambiar totalmente mi estilo de vida y entre ellos, desde luego, está en la forma de pensar, la forma en que ves al mundo, tus propios conflictos familiares, tus propios conflictos internos y empecé a trabajar algo muy simple que es el perdón, ¿no? Practicar el perdón se hace vital en un proceso de la búsqueda de tu sanación, de tu recuperación. Entonces, lo primero que hice fue perdonarme a mí mismo, ¿no? Después de identificar esa huella de abandono, después de entrar en estado de conciencia y de aceptar esa realidad, ahora ya tocaba actuar. ¿Qué iba yo a hacer para realmente poder sanar de ese conflicto interno que yo tenía hasta ese momento? Entonces dije, bueno, lo primero que tengo que hacer es perdonarme a mí mismo. ¿Por qué? Porque mi padre ya no está, él ya no está con vida, ya no puedo yo hablar con él, ¿no? Y quizá en muchas situaciones, aunque esté la persona con vida, quizá esté lejos o quizá no tengas manera de buscar un diálogo, pero créemelo, se puede perdonar a pesar de esas circunstancias. Entonces digo, bueno, primero me perdono a mí mismo por haber pensado todas esas cosas de mi padre. Entendí primero que nada que él también era víctima de otras víctimas y que él también venía cargando su costal de piedras y que seguramente también tuvo sus traumas y sus huellas de rechazo, de abandono, ¿no? Mi abuelo paterno, al tener ese problema de alcoholismo y al tener 10 u 11 hijos, pues se hacía muy difícil poder tener un papel de padre sano, adecuado, donde conozcas muy bien a tus hijos, donde a todos les brindes protección, amor, cuidados y una guía para la vida. Y habría que conocer ahí también la historia de mi abuelo paterno para saber cuáles eran sus herencias familiares, ¿no? Ya no he rascado hasta allá, pero bueno, lo más importante era para mí sanar mi propio conflicto. Entonces dije, bueno, primero que nada yo me perdono por haber pensado así de mi padre, por no entender toda la situación, por no ponerme un poquito en sus zapatos, en su lugar. Y después, si esa persona a la que consideras que te tiene que pedir perdón o que tú tienes que perdonar, si se puede, pues buscar ese diálogo. Si no, en mi caso, para mí fue suficiente con haberme perdonado y después, claro, perdonarlo a él. Primero que nada, entender su situación. Después, respetarla. Y ahora trato inclusive hasta de honrar a ese maestro de vida, a esa alma que me trajo a este mundo, porque gracias a él yo estoy aquí. Gracias a él he tenido esta gran experiencia de vida tan enriquecedora, ¿no? Como fue este desahucio médico. Entonces, esas para mí fueron palabras clave: comprender, respetar y honrar. Eso me ayudó muchísimo en esta etapa de recuperación de mi salud. Primero, porque el haberme perdonado a mí mismo y haber perdonado a mi padre me dio salud emocional, me dio paz interior, me dio tranquilidad para trabajar en otras áreas de mi vida, en otros conflictos internos y también me liberó. Ese dolor en el pecho que yo sentía, ese rencor, ese resentimiento, es como si de repente abres aquí y sale y te libera. Y eso desde luego también te da paz interior, te hace una mejor persona, sin lugar a dudas. Te hace una persona también más clara, como consecuencia mentalmente más fuerte. Entonces, cada una de esas acciones que tomé en este proceso de superar esta huella de abandono me fortalecieron en otras áreas de mi vida. Y esto, desde luego, me hizo encontrar un mayor equilibrio, un mayor balance, armonía y sobre todo
vivir en el presente. Ya no vivir pensando en el pasado, de lo que fue o de lo que pudo haber sido, sino aceptar esa historia de vida. Tampoco pensaba yo tanto en el futuro, sino que me enfoqué en el presente, en el aquí y en el ahora, ¿no? Y es lo que yo te puedo también sugerir. Del pasado únicamente tenemos que traer lo que nos sirve, lo que nos es útil para poder hacer esos cambios en el presente. Y del futuro, claro, o sea, hay que pensar en el futuro, pero tiene que ser el futuro en el corto y mediano plazo. Cuando tenemos el futuro tan a largo plazo, simplemente caemos en temas de ansiedad. Y no es sano, no es bueno para tu salud. Hay que ubicarse en lo que podemos hacer aquí y ahora. Porque quien no perdona, no tiene paz. Vive herido, vive en el conflicto. Y eso te enferma físicamente, mental y espiritualmente. Y quien se perdona, vive en armonía, vive en el presente, vive en conciencia, vive libre y sobre todo, vive sano. El perdón es un regalo que te das a ti mismo. Mi nombre es Paco García, te veo en el próximo video y recuerda que la salud es integral. Es cuerpo, es mente y es espíritu. Hasta pronto.